Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Están listos para un viaje lleno de romance, intriga y drama? Porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas de Netflix, pero no cualquier serie. He seleccionado cuidadosamente 9 joyas que, créanme, los van a tener pegados a la pantalla desde el primer episodio. Si eres como yo y amas las historias de amor que te hacen suspirar, reír y hasta llorar un poquito, entonces este vídeo es para ti. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si les gusta el contenido sobre series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así estaremos siempre conectados. Ahora sí, a lo que vinimos. Empezamos con una serie que me robó el corazón desde el primer segundo, **Love 101**. Esta serie no es la típica historia de amor adolescente. Aquí un grupo de estudiantes inadaptados, con diferentes personalidades y problemas, se unen para evitar la expulsión de su querida profesora. ¿Cómo lo hacen? Pues intentando emparejarla con el entrenador de baloncesto. Pero en el proceso encuentran el amor y la amistad de una manera inesperada. La química entre los personajes es palpable y te engancha desde el principio. Prepárense para reír, llorar y reflexionar sobre el verdadero significado de la amistad y el amor juvenil. Además, tiene una banda sonora increíble que te acompañará mucho después de terminar de verla. *** Profundizando en Love 101, un retrato de la juventud turca y el poder de la conexión ***. Love 101 es mucho más que una simple comedia romántica adolescente. Es un retrato vibrante y honesto de la juventud turca, de sus sueños, sus frustraciones y sus luchas por encontrar su lugar en el mundo. La serie se ambienta en la Estambul de los años 90, una época de transición y cambio, donde las tradiciones chocan con la modernidad. El grupo de inadaptados que protagonizan la serie está compuesto por personajes complejos y bien desarrollados. Eda, la líder rebelde y apasionada, esconde un corazón vulnerable detrás de su fachada de dureza. Sinan, el genio incomprendido, lucha contra su propia soledad y sus problemas familiares. Osman, el chico tímido y dulce, anhela encontrar su propia voz. Kerem, el problemático y sarcástico, esconde un dolor profundo detrás de su humor ácido. Y finalmente Isik, la estudiante aplicada y responsable, descubre su lado más rebelde al unirse al grupo. La dinámica entre estos personajes es el corazón de la serie. A pesar de sus diferencias, se unen por un objetivo común: evitar la expulsión de su profesora Burcu. Esta profesora, interpretada de manera magistral, se convierte en una figura maternal y mentora para los estudiantes. Ella ve el potencial que se esconde detrás de su comportamiento rebelde y los anima a creer en sí mismos. La trama de emparejar a Burcu con el entrenador de baloncesto Kemal es un catalizador para el crecimiento personal de los personajes. A medida que intentan llevar a cabo su plan, se ven obligados a enfrentarse a sus propios miedos, inseguridades y prejuicios. En el proceso aprenden a valorarse a sí mismos y a los demás, y descubren el poder transformador de la amistad y el amor. La serie aborda temas importantes como el bullying, la presión social, la aceptación, la identidad y la importancia de la educación. Lo hace de una manera sensible y realista, sin caer en clichés ni moralismos. Love 101 es una serie que te hace reír, llorar y reflexionar sobre el verdadero significado de la conexión humana. Además de su trama cautivadora, Love 101 destaca por su excelente banda sonora, que incluye canciones populares turcas de la época. La música complementa la narrativa y añade una capa adicional de emoción a la serie. Continuamos con *** The Gift ***. Si buscas una historia con un toque de misticismo y romance, esta es tu serie. Atiye, una joven pintora en Estambul, tiene una vida aparentemente perfecta hasta que un descubrimiento arqueológico revela una conexión misteriosa entre ella y un antiguo templo. Este descubrimiento la embarca en un viaje de autodescubrimiento y la lleva a cuestionar todo lo que creía saber sobre su pasado, su presente y su futuro. En medio de todo esto surge una intensa conexión con un arqueólogo llamado Eren, quien también está obsesionado con el misterio del templo. La serie es visualmente impresionante, con paisajes increíbles de Turquía y una trama que te mantiene al borde del asiento. Además, la química entre los protagonistas es innegable y la historia de amor está entrelazada con el misterio de una manera fascinante.
The Gift, un viaje místico a través del tiempo y el amor incondicional. The Gift se sumerge en un universo donde la realidad y el misticismo se entrelazan, creando una narrativa adictiva que explora la conexión ancestral entre el ser humano y la tierra. Atiye, interpretada magistralmente, es una joven artista con una vida estable en Estambul, pero siente un vacío inexplicable. Su existencia da un vuelco cuando Eran, un arqueólogo apasionado, descubre un símbolo idéntico a los que ella plasma en sus lienzos en las ruinas de Göbekli Tepe, uno de los templos más antiguos del mundo. Este hallazgo desata una serie de eventos que obligan a Atiye a cuestionar su identidad y su propósito en la vida. La serie nos lleva a través de viajes alucinantes, tanto físicos como espirituales, mientras Atiye intenta descifrar el significado de su conexión con Göbekli Tepe. A medida que profundiza en el misterio, descubre que está destinada a proteger el templo y a evitar una catástrofe que amenaza con destruir el mundo. La relación entre Atiye y Eran es el eje central de la serie. Su conexión trasciende el tiempo y el espacio, y se manifiesta como una atracción innegable y una profunda comprensión mutua. A medida que trabajan juntos para resolver el misterio de Göbekli Tepe, su amor se fortalece y se convierte en un faro de esperanza en medio de la oscuridad. The Gift no solo es una serie de misterio y romance, sino también una reflexión sobre la naturaleza de la realidad, el poder de la fe y la importancia de conectar con nuestras raíces. La serie explora temas como la reencarnación, la energía cósmica y la conexión entre el pasado, el presente y el futuro. Los paisajes de Turquía, especialmente las ruinas de Göbekli Tepe, son un elemento fundamental de la serie. La belleza y la majestuosidad de estos lugares ancestrales añaden una atmósfera mística y cautivadora a la narrativa. La cinematografía es impecable y utiliza la luz y el color para crear una atmósfera de ensueño que transporta al espectador a otro mundo. Ahora, cambiamos un poco el tono con *Ethos*. Esta serie es diferente a cualquier otra que haya visto. No es una historia de amor romántico en el sentido tradicional, sino una exploración profunda de las diferencias culturales y sociales en Estambul. Merim, una joven mujer de una familia religiosa tradicional, comienza a asistir a terapia con Peri, una psiquiatra secular y occidentalizada. A través de sus sesiones, la serie explora temas como la fe, la modernidad, la identidad y la aceptación. Aunque no es una serie romántica, hay relaciones complejas y profundas que se forman entre los personajes, incluyendo una conexión inesperada entre Merim y su terapeuta. Ethos te hace reflexionar sobre tus propias creencias y prejuicios, y te muestra la importancia de la empatía y la comprensión. Ethos, un espejo de la sociedad turca y la búsqueda de la comprensión mutua. Ethos es una obra maestra televisiva que trasciende los géneros y nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la sociedad turca y la importancia del diálogo intercultural. La serie se centra en la historia de Merim, una joven mujer de una familia religiosa conservadora que sufre desmayos inexplicables. Su búsqueda de ayuda la lleva a Peri, una psiquiatra exitosa, secular y occidentalizada, que representa un mundo completamente diferente al de Merim. A través de las sesiones de terapia, la serie explora las diferencias culturales, sociales y religiosas que dividen a la sociedad turca. Merim y Peri representan dos polos opuestos del espectro social, y sus encuentros revelan los prejuicios y las incomprensiones que existen entre los diferentes grupos. Sin embargo, a medida que Merim y Peri se conocen mejor, empiezan a desarrollar un vínculo de respeto y confianza. A pesar de sus diferencias, descubren que comparten muchas cosas en común, como el deseo de ser comprendidas y aceptadas. Ethos no solo se centra en la relación entre Merim y Peri, sino que también explora la vida de otros personajes que representan diferentes sectores de la sociedad turca. Hay una familia kurda que lucha contra la discriminación, un rico hombre de negocios que busca la iluminación espiritual, y una actriz famosa que lidia con la fama y la presión social. La serie aborda temas delicados como la fe, la política, la sexualidad y la identidad con sensibilidad y honestidad. No ofrece respuestas fáciles, sino que invita al espectador a cuestionar sus propias creencias y prejuicios. Ethos es una serie que te hace pensar, sentir y empatizar con personas diferentes a ti. Es un llamado a la tolerancia, al diálogo y a la comprensión mutua. Seguimos con una serie que es puro fuego, *50m2*. Golge, un sicario que trabaja para un poderoso jefe mafioso, se ve obligado a huir y esconderse en un pequeño barrio de Estambul. Allí,
es confundido con el hijo perdido de un sastre local y decide asumir su identidad para escapar de sus perseguidores. En este nuevo rol, Golge se encuentra viviendo una vida completamente diferente a la que conocía, llena de calidez, comunidad y amor. Aunque la serie tiene mucha acción y suspense, también hay un elemento romántico muy interesante que se desarrolla a medida que Golge se adapta a su nueva vida. Si te gustan las historias de redención, la acción y el romance con un toque de humor, 50M2 es para ti. ** 50M2, un sicario en busca de redención en un barrio lleno de calidez humana. ** 50M2 nos presenta a Golge, un asesino a sueldo frío y calculador que se ve envuelto en una trama de traición y engaño. Obligado a huir de su vida anterior, Golge se refugia en un barrio humilde de Estambul, donde es confundido con el hijo perdido de un sastre local. Aprovechando la confusión, Golge decide asumir la identidad de Adem, el hijo pródigo, y comienza una nueva vida como sastre. Al principio su objetivo es simplemente esconderse y pasar desapercibido, pero poco a poco empieza a sentirse atraído por la calidez y la amabilidad de los vecinos. La vida en el barrio es completamente diferente a todo lo que Golge ha conocido. Se encuentra rodeado de personas sencillas y honestas que se preocupan por los demás. Empieza a experimentar el sentido de comunidad y la alegría de ayudar a los demás. A medida que Golge se adapta a su nueva vida, empieza a cuestionar su pasado y a reflexionar sobre sus acciones. Se da cuenta de que ha pasado toda su vida al servicio del mal y que ha perdido la oportunidad de ser feliz. La serie explora el tema de la redención y la posibilidad de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Golge se enfrenta a sus demonios internos y lucha por convertirse en una mejor persona. Además de la acción y el suspense, 50M2 también tiene un fuerte componente romántico. Golge se enamora de una joven vecina que le muestra el verdadero significado del amor y la compasión. 50M2 es una serie entretenida y conmovedora que te mantendrá pegado a la pantalla desde el principio hasta el final. Es una historia de redención, amor y esperanza que te hará creer en la posibilidad de un futuro mejor. No podía faltar en esta lista ** Intersection **. Dos hombres, Ali Nehat, un rico y exitoso empresario, y Umut, un idealista pediatra, se enamoran de la misma mujer, Naz. Naz es una joven y talentosa diseñadora que se encuentra dividida entre el amor y la ambición. La serie explora el triángulo amoroso de estos tres personajes, así como las complejidades de sus vidas personales y profesionales. Intersection es una serie llena de drama, pasión y giros inesperados que te mantendrán enganchado hasta el final. Las actuaciones son excelentes y la química entre los protagonistas es palpable. ** Intersection, un triángulo amoroso en el cruce del destino y la ambición ***. Intersection nos sumerge en un torbellino de emociones, pasiones y conflictos donde el destino de tres personas se entrelaza de manera irreversible. La serie gira en torno a Ali Nehat, un empresario brillante y adinerado, Umut, un pediatra idealista con un gran corazón, y Naz, una diseñadora talentosa y ambiciosa que se encuentra en la encrucijada de elegir entre el amor y el éxito profesional. El triángulo amoroso entre Ali Nehat, Umut y Naz es el motor principal de la serie. Cada uno de los personajes tiene una personalidad distinta y busca algo diferente en la vida. Ali Nehat es un hombre poderoso y exitoso que busca la estabilidad emocional y el amor verdadero. Umut es un hombre sencillo y humilde que valora la honestidad y la bondad. Naz es una mujer ambiciosa y talentosa que sueña con alcanzar el éxito en el mundo de la moda. La serie explora las complejidades del amor, la pasión, la ambición y el sacrificio. Los personajes se enfrentan a dilemas morales y se ven obligados a tomar decisiones difíciles que afectarán sus vidas para siempre. Intersection no solo se centra en el triángulo amoroso, sino que también explora las vidas personales y profesionales de los protagonistas. Ali Nehat lucha contra los demonios de su pasado y trata de construir un futuro mejor. Umut se dedica a ayudar a los niños enfermos y lucha por la justicia social. Naz se enfrenta a la competencia feroz en el mundo de la moda y trata de mantenerse fiel a sus valores. Si te gustan las historias de amor con un toque de drama histórico, tienes que ver ** Rise of Empires, Atemen ***. Esta docuserie dramatizada narra el ascenso del Imperio Otomano y la conquista de Constantinopla por Mehmed II. Aunque la serie se centra en los eventos históricos, también hay un elemento romántico presente en la historia de Mehmed II y su relación con sus consejeros y allegados.
La serie es visualmente impresionante con recreaciones históricas detalladas y una narración cautivadora. Rise of Empires, Atemen te sumerge en un mundo de intriga política, batallas épicas y romances prohibidos. Rise of Empires, Atemen un relato épico de conquista, ambición y pasión en el auge del Imperio Otomano. Rise of Empires, Temen, es una docuserie cautivadora que combina la rigurosidad histórica con una narración dramática para contar la historia del ascenso del Imperio Otomano y la conquista de Constantinopla por Mehmed II, también conocido como Mehmed el Conquistador. La serie nos transporta al siglo XV, una época de grandes cambios y conflictos, donde el Imperio bizantino, debilitado y decadente, se enfrenta a la amenaza creciente del Imperio Otomano. La serie se centra en la figura de Mehmed II, un joven sultán ambicioso y determinado que sueña con conquistar Constantinopla, la última gran ciudad del Imperio bizantino. Mehmed es un líder carismático y estratega brillante que se rodea de consejeros leales y soldados valientes. Rise of Empires, Temen no solo narra los eventos históricos de la conquista de Constantinopla, sino que también explora las vidas personales y las motivaciones de los personajes clave. La serie nos muestra la complejidad de las relaciones políticas y personales en la corte otomana, así como las tensiones y conflictos que surgen entre los diferentes grupos. Aunque la serie se centra en la historia política y militar, también hay un componente romántico presente en la historia de Mehmed II y su relación con sus consejeros y allegados. La serie explora las emociones y pasiones que impulsan a los personajes a tomar decisiones importantes. La serie es visualmente impresionante con recreaciones históricas detalladas y efectos especiales de alta calidad. Los paisajes de Turquía y los escenarios de la época son recreados con gran precisión, lo que sumerge al espectador en el mundo del siglo XV. Ahora pasamos a una serie que es pura adrenalina, **The Protector**. Hakan, un joven vendedor de antigüedades en Estambul, descubre que es el último protector de la ciudad, destinado a luchar contra las fuerzas oscuras que amenazan con destruirla. Con la ayuda de un grupo de aliados y un misterioso talismán, Hakan debe aprender a usar sus poderes y aceptar su destino. Aunque la serie tiene mucha acción y fantasía, también hay un elemento romántico presente en la vida de Hakan. Él se enamora de una joven llamada Leila, quien también está involucrada en la lucha contra las fuerzas oscuras. The Protector es una serie emocionante y llena de efectos especiales que te mantendrá al borde del asiento. The Protector, un héroe inesperado protege Estambul de las fuerzas del mal en una batalla épica por el destino de la ciudad. The Protector nos presenta a Hakan, un joven vendedor de antigüedades en Estambul cuya vida da un giro inesperado cuando descubre que es el último protector de la ciudad, un guerrero elegido para luchar contra las fuerzas oscuras que amenazan con destruirla. Hakan es un héroe reacio que no está preparado para la responsabilidad que se le impone. Al principio, se niega a aceptar su destino y trata de evitar la lucha. Sin embargo, a medida que ve el daño que las fuerzas oscuras están causando a la ciudad y a sus seres queridos, se da cuenta de que no puede escapar de su responsabilidad. Con la ayuda de un grupo de aliados y un misterioso talismán, Hakan aprende a usar sus poderes y a luchar contra las fuerzas del mal. Se enfrenta a villanos poderosos y a desafíos difíciles que ponen a prueba su fuerza y su determinación. La serie combina acción, fantasía y elementos de la mitología turca para crear una historia emocionante y original. Los efectos especiales son impresionantes y la trama está llena de giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla. Además de la acción y la fantasía, The Protector también tiene un fuerte componente romántico. Hakan se enamora de Leila, una joven que también está involucrada en la lucha contra las fuerzas oscuras. Su amor se convierte en una fuente de fuerza y motivación para Hakan. Casi terminando, tenemos The Club, Ambientada en Estambul en la década de 1950, esta serie cuenta la historia de Matilda, una ex convicta que trabaja en un club nocturno para reconectarse con su hija, quien fue criada en un orfanato. La serie explora temas como la discriminación, la identidad y la redención. Aunque la serie no se centra exclusivamente en el romance, hay relaciones complejas y emotivas que se forman entre los personajes, incluyendo una conexión especial entre Matilda y el dueño del club. The Club es una serie conmovedora y bien escrita que te transportará a un mundo diferente. Además, la ambientación de la época es impecable.
The Club, un viaje emocional a la Estambul de los años 50, donde la redención y el amor florecen en medio de la discriminación. The Club nos transporta a la vibrante y tumultuosa Estambul de los años 50, donde la vida nocturna bulle entre luces de neón y música de jazz. La serie cuenta la historia de Matilda, una mujer judía que sale de prisión tras cumplir una condena por un crimen que cometió en el pasado. Matilda busca redimirse y reconstruir su vida. Su principal objetivo es reconectarse con su hija Rachel, quien fue criada en un orfanato y desconoce la identidad de su madre. Para lograr su objetivo, Matilda comienza a trabajar como costurera en The Club, un famoso club nocturno frecuentado por la élite de la ciudad. En The Club, Matilda se encuentra con una variedad de personajes complejos y fascinantes, cada uno con sus propios secretos y motivaciones. Se enfrenta a la discriminación y al prejuicio por ser judía, pero también encuentra amistad y apoyo en personas inesperadas. La serie explora temas importantes como la identidad, la discriminación, la redención y el poder del amor. La ambientación de la época es impecable, con una atención al detalle que transporta al espectador a la Estambul de los años 50. Aunque la serie no se centra exclusivamente en el romance, hay relaciones complejas y emotivas que se forman entre los personajes. Matilda desarrolla una conexión especial con Selim, el dueño del club, un hombre enigmático y atormentado por su pasado. Su relación se basa en la confianza y el respeto mutuo, y les ayuda a sanar sus heridas emocionales. Finalmente, pero no menos importante, tenemos Fatma. Fatma es una limpiadora que trabaja incansablemente para encontrar a su esposo desaparecido. En su búsqueda, se convierte en una asesina implacable que nadie sospecha. La serie es un thriller psicológico oscuro y perturbador que te mantendrá en tensión constante. Aunque la serie no es una historia de amor romántico, explora la fuerza y la resiliencia de una mujer que está dispuesta a hacer cualquier cosa por encontrar a su ser querido. Fatma es una serie impactante y provocadora que te hará cuestionar la naturaleza de la justicia y la venganza. Fatma, una limpiadora inocente, se transforma en una justiciera implacable en un thriller psicológico oscuro y perturbador. Fatma nos presenta a una mujer común y corriente que se ve arrastrada a un mundo de violencia y crimen en su búsqueda desesperada por encontrar a su esposo desaparecido, Zafer. Fatma es una limpiadora que trabaja incansablemente para ganarse la vida y mantener a su familia. Es una mujer sencilla y honesta que nunca ha tenido problemas con la ley. Sin embargo, cuando Zafer desaparece misteriosamente, Fatma se ve obligada a tomar medidas drásticas para encontrarlo. A medida que investiga su desaparición, se adentra en un mundo oscuro y peligroso donde descubre secretos inquietantes sobre su esposo. En su búsqueda, Fatma se convierte en una asesina implacable que nadie sospecha. Su apariencia inocente y su trabajo como limpiadora le permiten pasar desapercibida y sorprender a sus víctimas. La serie es un thriller psicológico oscuro y perturbador que te mantendrá en tensión constante. La trama está llena de giros inesperados y la actuación de la protagonista es excelente. Fatma explora temas como la justicia, la venganza, la violencia doméstica y la discriminación. La serie te hará cuestionar tus propias creencias y prejuicios sobre la naturaleza humana. Y ahí lo tienen, 9 series turcas imperdibles de Netflix que los van a atrapar con sus historias de amor, misterio, drama y acción. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas. Antes de despedirme, quiero recordarles brevemente que estas 9 series son Love 101, The Gift, Ethos 50M2, Intersection, Rise of Empires, Atemen, The Protector, The Club y Fatma. Cada una ofrece una experiencia única y cautivadora, explorando diferentes géneros y temáticas, pero todas comparten la calidad de mantenerte enganchado desde el principio. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención y que la disfruten tanto como yo. Ahora me gustaría saber cuál de estas series les ha llamado más la atención. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme si ya han visto alguna de ellas y qué les pareció. Me encanta leer sus opiniones. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, y no olviden suscribirse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.